Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis capítulo 17. Hoy, en esta mañana, tenemos el reto de encerrar o de concluir este capítulo, el capítulo 17, que ha sido un capítulo largo, un capítulo un poco complejo, porque nos hace una presentación bastante difícil de comprender así a vuelo de pájaro y requiere mucho entendimiento, mucha disposición y, por supuesto, la guía del Espíritu Santo. Creo que hemos tenido la asistencia del Espíritu Santo y estamos llegando a buen término. Creo que hasta ahora no hemos dicho cosas de las cuales tengamos que corregir. Lo que estamos procurando es ser fieles a la Escritura, a toda la revelación y tener un polo a tierra, un hilo hermenéutico, una guía, una médula espinal para nuestro estudio, y es Jesucristo, Cordero Vencedor. En el momento en que nos salgamos, mejor apaguemos y vámonos, ¿sí? Ustedes, todos tenemos que velar para no salirnos de ese hilo hermenéutico, que todos estemos siempre centrados en quién es el centro y el propósito de la revelación. Entonces, el propósito de toda la Escritura es revelar a Cristo, amén. Y el propósito práctico de esa revelación es que nosotros creamos y seamos salvos. ¿Estamos de acuerdo? Esas dos verdades tienen que mantenerse juntas, en tensión, sin que las separemos, sin que las ignoremos, porque en el momento en que comencemos a predicar otra cosa, ya eso no es evangelio. Y si alguien percibe que comenzamos a predicar otra cosa, debe advertirnos, por favor. Debe decirnos, tengan cuidado porque me parece que se están desviando y ya están predicando milagros, están predicando riqueza, están predicando bienestar y humanismo. Hasta ahora llevamos 18 años y no nos hemos desviado, Dios nos ha guardado. Pero si comenzamos a predicar milagros y a decirle venga por su milagro, asústese, porque estamos desviándonos del hilo hermenéutico de la verdad, del propósito de la Escritura. Entonces, por ahora seguimos con la médula que tenemos, con el hilo conductorio de Jesucristo, Cordero Vencedor. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia para que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reinos de la tierra. En estos dos versículos que nos ocupan en esta mañana hay un cierre y hay como unas explicaciones o aclaraciones de lo que nosotros veníamos viendo en el capítulo 17, que es la relación de la mujer y de la bestia, pero también la sentencia jurídica contra la mujer o contra la gran ramera. El capítulo 17 abre diciendo, esta es la sentencia contra la gran ramera. Dijimos que todo el capítulo 17 está en la perspectiva jurídica de condenar o de dar un veredicto final a un sistema que es representado en el capítulo 17 como una mujer, pero que ese sistema también es representado como una ciudad, como una mujer y como un gran, o como una religión pudiera ser. Nosotros dijimos al comienzo que este sistema ni es mujer, ni es ciudad, ni es religión. ¿Estamos de acuerdo? Es todo un sistema de pensamiento, un sistema de ideas, un sistema ideológico, un sistema de vida que involucra aspectos de cultura, aspectos de economía, aspectos de política, aspectos de justicia y que incluye todo un modo de vida que implica transacciones, negocios, relaciones, pero que todo ese sistema de vida está representado con una mujer, para metafóricamente darnos la enseñanza, pero también lo caracteriza por ser un sistema malvado, un sistema perverso y un sistema que se opone a la verdad. Entonces, por eso el capítulo dice que es una mujer alcohólica, es decir, ebria, no camina bien, no está en su uso de razón o en su juicio cabal. El capítulo también describe a esa mujer como una mujer sanguinaria, es decir, se opone a la vida y está a favor de la muerte o del asesinato o de la violencia. Y dijimos que esa mujer se puede caracterizar en el capítulo como una bruja, es decir, que hace transacciones oscuras, peligrosas, encubiertas, malignas. No es el carácter abierto y
espontáneo de una persona común, sino más bien un sistema peligroso. Y dijimos que la bestia con la cual ella se relaciona es una bestia malvada. Lo interesante acá del final del capítulo es que nos va a decir que esas dos realidades o dos partes de la revelación del capítulo, que es la mujer y la bestia, están en acuerdo, ¿sí? Están unidas. Hagamos la idea como de una especie de relación o de matrimonio, ¿sí? Como si fuera una pareja, imaginémonos, no lo dice acá la Biblia, pero es una mujer que camina o que cabalga o que está en un acuerdo con la bestia, ¿sí? Imposible que una mujer se case con una bestia. Sin embargo, pudiéramos pensar como una especie de relación donde hay un acuerdo, donde hay una disposición o una alianza para hacer un propósito. El capítulo acá habla de que se pusieron de acuerdo, el versículo de esta tarde, de esta mañana, dice se pusieron de acuerdo. Entonces imaginémonos como una especie de relación. Cuando usted conoce a alguien y cuando usted encuentra que con ese alguien hay algo en común y que usted puede tener algún tipo de acuerdo con esa persona, puede ser un negocio, una amistad, una relación emocional, pues al comienzo todas las cosas generalmente comienzan a marchar bien. ¿Sí les ha pasado? Entonces, por ejemplo, cuando uno conoce a alguien y es espectacular, uno queda deslumbrado, ¿cierto? Y uno piensa que ahí alcanzó todo y cogió el sol con las manos y todo se solucionó, ¿sí? Y comienza los primeros pasos y los primeros meses y todo marcha aparentemente bien, ¿sí? Pero ¿qué va pasando con el tiempo? ¿Qué comenzamos nosotros a ver? Que a veces eso que nos daba tanta esperanza y tanta expectativa y que pensábamos que era la relación pues duradera o la amistad duradera o el negocio espectacular, termina desmoronándose porque vemos que ya ese buen acuerdo del inicio a veces no se da. ¿Y qué viene en nuestra mente y en nuestro corazón? Aflicción, dolor, frustración, culpas, vergüenzas y a veces otras decisiones que tenemos o vamos a tener que tomar porque ese acuerdo que teníamos o ese compromiso inicial o esas disposiciones que tomamos inicialmente no se dieron o no se dan, ¿sí? ¿Por qué no se dan los acuerdos que nosotros proponemos? Porque a veces, por ejemplo, en un negocio, en una sociedad o en un trabajo, que todo comienza bien, al pasar de los días y los meses no se dan las cosas. ¿Qué hace que no funcione? Si teníamos la firme disposición de que todo funcionara, si habíamos hecho un acuerdo, habíamos puesto unas pautas, habíamos establecido unos parámetros, ¿por qué no funcionan las cosas? Y ese buen acuerdo o ese buen trato que teníamos o esa buena alianza inicial se convierte en un maltrato. Eso sucede mucho. Recuerden que uno de los grandes índices de violencia en nuestro país está en esa categoría del maltrato. ¿Por qué llegamos al maltrato? Porque el buen trato inicial o el buen acuerdo inicial que pactamos, rápidamente por diversas circunstancias comienza a desmoronarse, nos llenamos de molestias, de irritabilidad, de frustración, de depresiones, de angustias, de culpas, y cómo terminamos tratando a la otra persona con la cual pactamos un buen trato. Con aspereza, con rabia, con violencia, con venganza, y a veces pues terminan las cosas demasiado mal. Yo quiero que nosotros miremos eso en esta mañana. Esto que nos va a decir acá la Biblia, al comienzo del capítulo fue un buen trato. ¿Cómo esta mujer va a difundir todas sus políticas y sus ideas? ¿Qué es lo mejor para ella poder explayarse en todos los sistemas de poder y llegar a los palacios, a las ciudades y a las muchedumbres? ¿Cómo ella difunde su mensaje? Ella está sola. Y una mujer sola es imposible que pudiera lograr todo eso. ¿Qué necesita una mujer sola para poder lograr cumplir o explayar o difundir sus ideas? Pues llegar a un buen acuerdo con alguien. Y ella logró encontrar a alguien para ese buen acuerdo. ¿Quién fue ese personaje? La bestia. Una bestia amable, una bestia poderosa, una bestia que se propuso defenderla, protegerla y llevarla sobre sí, para acompañarla y protegerla en su trabajo, en su misión. Y inicialmente fue un buen trato. ¿Cómo andaba esa mujer inicialmente? Bien vestida, confiada, brindando, celebrando y diciendo, hice un buen acuerdo.
Ese buen acuerdo estaba dando buenos resultados. Todo el desarrollo del capítulo 17 nos dice que esa mujer ya había logrado llegar a los palacios. Es decir, estaba avanzando el acuerdo, había un buen resultado, estaba dando fruto esa alianza o ese trato inicial que ella hizo con la bestia. Claro que sí. Había un beneficio mutuo, había utilidades para las dos partes y estaban logrando su cometido. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos, ¿ese realmente fue un buen trato o no? Aparentemente era un buen trato, pero recuerden lo que estudiamos el domingo pasado, versículo 16, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Buen trato o mal trato? Mal trato. Ahí ya comenzamos a ver un trato hostil, un trato hosco, un trato áspero, un trato malvado, y como pudiéramos decir así en el argot popular, sacó las uñas la bestia, sacó las garras, ¿y contra quién se vino? Contra la mujer. Ahora, no estamos diciendo que la mujer es víctima de la bestia, porque recuerden que en todo el desarrollo del capítulo Dios nos dice que la mujer también era victimaria. Ella es víctima y victimaria a la vez. Es decir, ella quería lograr algo de mala manera y lo mejor fue hacer una alianza o buscar un acuerdo indebido y hubo resultados temporales, pero al final del día sale a la luz que hay aborrecimiento, que hay persecución, que hay desolamiento, que hay desnudez, que fue devorada y que fue puesta en vergüenza y en humillación. Yo quiero que nosotros pensemos en esta mañana, queridos hermanos, que nosotros también estamos en ese riesgo de pensar que buenos tratos terminen en malos tratos. Y solamente piensan en algunos fracasos que hemos tenido en un buen negocio, una amistad, una relación, donde nosotros inicialmente dábamos todo por eso y al final dijimos, no funcionó. Y no solamente no funcionó, ¿cómo quedamos en esa amistad o negocio o trabajo o inversión? ¿Cómo quedamos? Endeudados, avergonzados, humillados, con cicatrices, con heridas, con dolores, con aflicciones y a veces con situaciones a largo plazo que es difícil olvidar o pasar la página. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo. Yo quiero que nosotros comencemos pensando en lo que dice el versículo en esta mañana. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Alguien pudiera decir, o sea que eso fue porque Dios lo dejó y Dios lo determinó. Dios determinó que hubiera ese maltrato. Dios determinó que la mujer ramera se aliara con la bestia malvada para ir en contra de Dios y eso estaba determinado. Miren lo interesante, Dios ha puesto en sus corazones, ¿en los corazones de quién? ¿Quiénes son los socios acá de este negocio? Los socios principales o los protagonistas o los actores principales de esta escena, de este episodio que se nos está narrando, es una mujer malvada y una bestia cruel. ¿Qué va a resultar? ¿Cuáles son los hijos de esa relación? Dice que ella era la madre de las abominaciones. Lo que está diciendo aquí no fue que Dios envió a esta mujer para que se uniera con esta bestia y que eso es responsabilidad de Dios. Lo que está diciendo aquí es que la base de las acciones nuestras y la base de los motivos nuestros, ¿dónde está? ¿Dónde está la base real de un acuerdo? ¿En unos papeles que se firman? ¿En unas palabras que se hablan y uno dice, ok, yo estoy de acuerdo? ¿En unas minutas o en un documento? ¿Dónde está la base de un acuerdo? Dios ha puesto en sus corazones. Lo primero que tenemos que resaltar aquí es que la base de un acuerdo o de un trato que uno hace con alguien, bien sea para un negocio, para una inversión, para una relación o para cualquier tipo de trato o de trabajo, la base de un acuerdo no está en las palabras. La base de un acuerdo no está en lo expedito de los acuerdos que nosotros podamos decir. No, es que yo fui claro, yo puse todo bien clarito. La base de un acuerdo está
en el corazón. Y es lo primero que nos va a decir la Biblia. La base de cualquier acuerdo, sea económico, sea de viaje o sea de emocional, no está en las palabras, no está en la buena voluntad expresada, no está en el documento que firmamos. La base de un acuerdo está en el corazón. Y ahí ya entramos en un terreno un poco profundo para nosotros, porque la Biblia dice que lo más engañoso y perverso que tiene el hombre es el corazón. Jeremías 17:9. Engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo pesará? Cuando usted habla con alguien y le agrada a su vista para un negocio, para un trato, para un acuerdo, usted nunca examina ni discierne el corazón de esa persona. ¿Qué es lo único que usted discierne? Me cae bien, me agrada, me parece agradable y me parece que es honesto. Él dijo que me pagaba. Él dijo que era bueno. Él dijo que él cumplía. Y nosotros decimos, no, sí, yo ya hablé y él me prometió. Todo lo que le prometa, todo lo que le diga, todo lo que firme, eso no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque lo que pesa aquí no es lo que se firma, lo que se dice o lo que se jura. Lo que pesa aquí es el corazón. ¿Quién conoce el corazón? Nosotros mismos no conocemos nuestro corazón, ni nuestro propio corazón lo conocemos, mucho menos conocer el corazón de un extraño que toca mi puerta y me dice que hagamos un negocio, que hagamos un trato, que hagamos un acuerdo o una inversión. O sea, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros pensemos? Cuando esta mujer se pone de acuerdo con esta bestia, Dios nos va a decir profundamente qué fue lo que sucedió. No fue que ellos no fueron claros en el acuerdo, no fue que la bestia le falló a la mujer, ni la mujer a la bestia. Lo que Dios nos está diciendo, nos está sacando a la luz, es que la base del acuerdo de ellos era su corazón. ¿Cómo era el corazón de la mujer? Malvado, perverso, obstinado. Era una mujer mala, peligrosa. ¿Y cómo era el corazón de la bestia? Igual, cruel, sanguinario, imponente, dominante. Y algo que sabemos ya porque el Espíritu Santo nos lo revela en la palabra, es que tanto la mujer como la bestia estaban en contra de Dios. Y al estar esta mujer y esta bestia en contra de Dios, ellos están en un buen acuerdo, es decir, el corazón de los dos es igual. Ahí no hay engaño. Y Dios no nos engaña, Dios nos saca a la luz. Uno dice, uy, ¿quién veía esa bestia, no? Y le prometió y no le cumplió, no, pobrecita esa mujer, triste, no, pobrecita no. Los dos eran malvados, los dos eran engañadores, los dos estaban viviendo sin Dios, los dos habían determinado ir en contra de Dios. ¿Estaban en acuerdo los dos? Claro que sí, estaban en acuerdo. El corazón de los dos era igualito de malo y de peligroso. Aquí no hay ni víctima, sino que los dos son victimarios. Porque nosotros tendemos, por ejemplo, ante una situación de violencia, a decir, ay, pobrecita esa mujer, triste ese hombre tan malo que le tocó. Pero si esa mujer no tiene a Dios, es tan mala como él. ¿Estamos de acuerdo? Si esa mujer no se rige por los principios del Evangelio, ella es tan malvada y tan peligrosa como él. Que a ella le hayan quedado más heridas es diferente. O que visiblemente la opinión pública comunique el resultado final, no hace a la mujer víctima de un hombre. O no hace a un hombre víctima de una mujer. Porque si los dos están sin Cristo y sin ley, ¿qué es lo que esperamos al final del día? ¿Qué esperamos que resulte? Pues que nos salga a la luz este resultado de desolación, devoración, violencia, muerte y aborrecimiento mutuo. Pero no es que la mujer es víctima de esta bestia. Ella sabía con quién se estaba metiendo. De hecho, por eso se pudieron encontrar y ponerse de acuerdo tan fácil. Porque una mujer mala es muy difícil que encuentre un hombre bueno. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque un hombre bueno, sabio y con buen discernimiento no quedaría o no caería en las garras de una mujer mala. Al menos que sea el joven insensato de Proverbios. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Cuál es la base del acuerdo de esta mujer con esta bestia? Lo que hay en el corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Leamos en Romanos capítulo
1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces no vayamos a pensar que al decir que la base del acuerdo es el corazón, entonces Dios tuvo la culpa por el corazón que les dio. Porque Dios no les dio ese corazón. Romanos nos da la respuesta: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. ¿Qué decidieron en su necio corazón? Vamos a vivir sin Dios. Vamos a construir nuestra vida y nuestro imperio sin Dios. Vamos a hacer acuerdos sin Dios. Vamos a hacer negocios sin Dios. Vamos a tomar decisiones sin Dios. ¿Cuál es el resultado final? Vergüenza, humillación, muerte y destrucción. Siempre que hagamos las cosas sin Dios, ese es el resultado. Aunque tengamos buenos planes, aunque tengamos buenos ideales, aunque seamos inteligentes, aunque nos asesoremos, pero si nos asesoramos fuera de la Escritura, el resultado siempre será catastrófico. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Qué fue lo que Dios quiso para la humanidad entera? Que les vaya bien y que sean de larga vida. Y les dio unos mandamientos y les dijo: estos son los mandamientos, póngalos por obra. Si los ponen por obra, ¿qué dice la Escritura? Te irá bien. Si los desprecian, les irá mal. ¿Dios es claro o no? No hay letra menuda, ¿sí? No hay letra pequeña en ese contrato, es una letra grande, es una letra que la podemos comprender. Estos son los mandamientos, te los dejo en público. Son sabios, son perfectos, son eternos, son celestiales. Si los pones en práctica, te va bien. Tendrás éxito, tendrás resultados. Al final del día cosecharás muchos logros, tú y tu descendencia. Pero si los desprecias, si los ignoras, si no te sometes a ellos, te irá mal y todo te saldrá mal. ¿Es claro la Biblia? Muy bien. ¿Dios puso eso en el corazón del hombre? Listo, sí, Dios puso eso grabado en la conciencia. Entonces acá, ¿qué es lo que está diciendo? Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. ¿Qué fue lo que Dios quiso? Que ellos guardaran sus mandamientos. Pero como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ni le glorificaron, se envanecieron en sus propios corazones. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Aquel que me rechace, le irá mal. El alma que pecare, morirá. Aquel que no tome en cuenta mis mandamientos, aquel que desprecie mis verdades, aquel que incline su corazón a su propia maldad y concupiscencia, aquel que no me glorifique ni me dé culto, pues lo que yo quiero es que le vaya mal. No porque esa sea la voluntad de la ley, sino más bien porque ese es el resultado de no cumplir la ley. Entonces uno dice: uy, pero ¿cómo así que Dios me está llevando en la mala? No, Dios no lleva a nadie en la mala. Los resultados son los que yo cosecho por mi rebeldía, por mi desobediencia, por mi resistencia a la ley de Dios. Entonces, pongamos en contexto las cosas. Todos los hombres tienen la ley de Dios grabada en su conciencia. Todos tenemos la obligación pública e interna de obedecer la ley. ¿Todos la obedecen? No. ¿Por qué? Porque muchos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron culto, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, su corazón está en tinieblas, está oscuro, está en lo más tenebroso del abismo, su corazón. ¿Y qué dice el texto de esta mañana? Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Es decir, el que no obedezca la ley, ¿cómo queda su corazón? En tinieblas, en oscuridad, en maldad, en necedad, en torpeza, en rebeldía. ¿Y qué es lo que Dios ejecuta sobre estos corazones necios y rebeldes? ¿Qué ejecuta Dios? Su justicia, es decir, las sentencias naturales o las consecuencias naturales. Dice la Biblia: ¿podemos obrar mal y esperamos buenos resultados? Si usted hace malos negocios, ¿qué resultado espera de esa transacción? Pues un mal resultado. Si usted hace una mala inversión, ¿qué espera? Pues un fracaso. Si usted toma una mala decisión emocional, ¿qué espera? Pues no puede esperar alegrías al final del día. Espere solo decepciones.
Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, esta mujer y esta bestia hicieron un mal trato desde el comienzo, aunque al principio parecía que era un buen trato. ¿Por qué? Porque el fondo o la base del trato es el corazón. Dios puso en sus corazones. Ahora, Dios no puso maldad en el corazón del hombre. La Biblia dice que Dios lo creó bueno en gran manera. ¿Quién puso la maldad en el corazón del hombre? El propio engaño, ¿cierto? Y la propia inclinación del hombre a hacer solamente lo malo. Si usted hace lo malo, no es responsabilidad de Dios, ni del diablo. ¿De quién es responsabilidad? De usted y mía, que obramos mal y que nos inclinamos al mal. ¿Podemos esperar buenos resultados? Yo siempre le digo a mis hijos, si ustedes se portan bien, hay bendiciones, porque Dios lo promete. Pero si ustedes obran con rebeldía, ¿qué pueden esperar? ¿Qué puede esperar una persona rebelde, obstinada, entenebrecida? ¿Qué puede esperar? Miseria, vergüenza, humillación, cicatrices, vergüenza, desnudez, desolación y en el peor de los casos, al final del día, condenación eterna. Algunos no tienen la oportunidad del hijo pródigo que después de ser rebelde regresa a casa y es restaurado. Hay muchos que no. Entonces lo que la Biblia dice es porque Dios ejecutó en sus corazones lo que Él quiso. ¿Qué fue lo que Dios quiso? Para los que obedecen, vida eterna, bendiciones. ¿Qué Dios quiso para los que desobedecen? Condenación, dolor, aflicción. Entonces cuando dice aquí que Dios puso en el corazón ejecutar lo que Él quiso, pues está hablando de una consecuencia natural. Y luego nos va a decir acá también que el fondo de ese resultado no es una mala inversión. El fondo de ese resultado es un mal corazón. ¿Estamos de acuerdo? A veces a uno le va mal en un negocio. Entonces uno que dice, no, es que yo no tomé las previsiones, es que no escuché consejo, es que me equivoqué acá, entonces a la próxima corrijo. Y posiblemente corrige, a la próxima vuelve y le va mal. ¿El problema dónde está? El problema no está en el negocio, en el producto, no está en el valor del producto, no está en que no me asesoré. El problema está en el corazón. Si mi corazón está inclinado al mal, todas las decisiones que yo tome irán al traste. Si mi corazón está inclinado al bien, todas las decisiones, aún por falta de conocimiento que tenga, darán resultado y fruto porque Dios le da el fruto que Él quiere. ¿Me estoy haciendo entender? Lo de esta mujer con esta bestia fue un buen trato o un mal trato. Aparentemente, un buen trato. Pero lo que Dios nos está diciendo acá, que Dios es honesto en decirnos la verdad, este fue un mal trato porque el corazón de los dos o los socios de este negocio o los clientes principales de este negocio eran malvados y peligrosos. Por eso la Biblia dice, no os unáis, no lo sabemos, ¿cierto? No os unáis en yugo desigual, pero nosotros todo el tiempo nos unimos en yugo desigual. En negocios, en acuerdos, en relaciones, en amistades, en convenios. ¿Y qué resultado tenemos? ¿Qué cosechamos? Lo que la Biblia dice, ¿cierto? Aflicción, porque nosotros decimos, pero esa persona me habló tan bonito que me convenció. No, no se dejen llevar por palabras bonitas, por caras bonitas y por promesas. Porque todo eso no tiene ningún valor. Lo que importa es el corazón, aunque la carita sea fea. Aunque el empaque no sea tan agradable, lo que importa es lo que está por dentro. Si el corazón es bueno, si el corazón está restaurado, si el corazón es regenerado, todo lo de en adelante seguirá bien. Aunque el empaque no sea para vender el producto. Es importante que tomemos eso en cuenta. Recuerden que esta mujer vendió todo un plan de negocios que era deslumbrante, ¿cierto? Oro, alhajas, joyas, viajes, glamour, buen vestuario, palacios. O sea, todo lo externo era supremamente agradable. O sea, para comprar, ¿sí? Para uno caer de rodillas, rendido. Pero Dios, que es honesto, nos dice no. Lo que había por dentro, debajo de ese ropaje, debajo de esas alhajas y de esa apariencia, era maldad, engaño y perversión. No es un buen trato hacer negocio con esta mujer.
No es un negocio favorable o fructífero o productivo hacer negocio con esa mujer porque el corazón de ella es malvado. ¿Cuál es la base para nosotros tomar decisiones? ¿Nuestro corazón? No, la palabra de Dios. Porque engañoso y perverso es el corazón. Si usted va a tomar una decisión, no se guíe por su corazón, porque su corazón de seguro que lo va a llevar al fracaso. No se guíe por lo que siente o anhela o desea. ¿Por quién nos debemos guiar o por qué nos debemos guiar cuando vamos a tomar cualquier tipo de decisión? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios more abundantemente en vuestros corazones para que cuando tomen decisiones no se guíen por sus sentimientos o por sus razones o por sus deseos, sino que se guíen por la palabra de Dios. Si usted toma una decisión, no diga me parece, diga la Biblia dice. Si usted hace un negocio, no diga me pareció o me convenció, no. Dios me avala o me respalda en esta decisión a través de la palabra. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Entonces lo que vemos aquí en la construcción del texto es que Dios permitió que esta malvada mujer se encontrara con esta malvada bestia e hiciera un acuerdo de intereses mutuos. Dios permitió eso. ¿Para qué? ¿Para engañar a la humanidad? No, para que salga a la superficie que aquellos que están en contra de Dios tienen consecuencias nefastas. Para que veamos que hay dos fines desde el comienzo de la historia de la humanidad. Hay un fin para vida y hay un camino de muerte. ¿Sí? Que aquellos que van o son injertados en la simiente de la mujer de Génesis 3, que es la iglesia o que es Cristo, de esa simiente están para vida, y los que están injertados o pertenecen a la simiente de la serpiente son condenados. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Ese es un buen trato o un mal trato? Es un mal trato o un mal negocio relacionarnos con los impíos o dejarnos llevar por nuestro propio corazón y no guiarnos por la regla infalible que es la Escritura. Por eso, para tomar cualquier decisión, lo primero que hay que hacer no es escuchar nuestro corazón. Cualquier decisión, lo primero que hay que hacer es escuchar la palabra de Dios. Lo segundo que hay que hacer para tomar cualquier decisión es orar. Leemos la palabra y oramos. ¿Y lo tercero será el corazón? No. Lo tercero es pedir consejo sabio. A los ancianos de la iglesia, dice la Biblia, a los sabios, a las personas mayores o mujeres mayores de la iglesia, pedir consejo y estar dispuesto a atenderlo. Y lo cuarto, ¿el corazón? No, tampoco. Lo cuarto es la providencia de Dios o los hechos providenciales de Dios. ¿Y el corazón dónde juega? ¿Cuándo entra a jugar el corazón? No entra. Mis sentimientos, mis anhelos, mis deseos, mis sueños, eso no entran. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos para la gloria de Dios. Ese es un buen trato. Pero si dejamos de escuchar nuestro corazón, ese es un mal trato. ¿Se acuerdan cuando Sansón, un buen día, Sansón es un excelente personaje de la Escritura, un buen día Sansón salió a dar un paseo por el campo y por ahí vio una mujer que iba pasando y le encantó, amor a primera vista. ¿Sí? Y Sansón inmediatamente llegó a la casa y habla con los papás y le dice, consígame esa mujer porque me encantó. ¿Por qué se dejó guiar Sansón? Por el empaque del producto, ¿cierto? Por lo que él vio, por lo que le mostraron, por lo que a él le pareció, por lo que él le sintió, por el corazón. Y siendo que el corazón es engañoso, ¿la decisión de Sansón fue buena o mala? Pero fue terrible. Ahora, ¿quiénes más le respaldaron a esa decisión? Los padres, que los padres inmediatamente ni cortos ni perezosos, ok, mi amor, ¿te gusta ella? Ah, bueno, pues a mí no tanto, pero si a ti te gusta, adelante. Y dice la Biblia que fracasó Sansón y fracasó todo el pueblo en ese periodo por unos largos años porque él se dejó guiar por la vista, fue sensitivo, se dejó llevar de apariencias y no se guió por la palabra de Dios. Lo segundo que tenemos que ver acá es el versículo 17, dice, el Señor ejecutó lo que Él quiso, ponerse de acuerdo
y dar su reino a la bestia. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Mire lo que dice acá. El fondo del acuerdo fue el corazón, ¿cierto? Luego sale algo a la superficie. ¿Qué fue lo que salió a la superficie? El acuerdo. Es decir, firmamos el acuerdo. Hicimos el negocio. Nos decidimos. Nos lanzamos. Eso salió a la superficie y esa fue la información que nosotros pudimos ver en el desarrollo del capítulo. Se pusieron de acuerdo. ¿Cómo apareció la mujer en el escenario? De jinete de la bestia. Es decir, están de acuerdo. ¿Sí? Están de acuerdo, hicieron el acuerdo, se pusieron de acuerdo y lo que Dios dispuso fue que esos dos sistemas o esos dos componentes del relato se pusieran de acuerdo para Dios darle su reino a la bestia. Eso fue permitido por Dios de manera soberana. Eso es el resultado natural del propósito de la historia, que se pongan de acuerdo esos dos sistemas malvados y que ellos gobiernen. ¿Y dónde comienzan a gobernar esos sistemas malvados? La Biblia nos habla de ciudad, de reyes, de palacios, pero ¿dónde es donde primero gobiernan estos sistemas malvados? En el corazón. ¿En el corazón de quién? De todos los que anhelan dinero fácil, de todos los que anhelan placer, de todos los que anhelan bienestar y de todos los que tienen ambiciones sin Dios. Recuerden que en las tres oportunidades cuando Satanás tienta a Jesús, le ofrece primero pan sin Dios, luego prestigio sin Dios y luego poder sin Dios. Típico, eso hace Satanás. Y en el Edén le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, saquemos a Dios de la ecuación y todo funciona. Sencillo, solo saquémoslo y el resultado es favorable. Aquí lo que nos está diciendo es, Dios permitió que se pusieran de acuerdo para darle el reino a la bestia. Entonces uno dice, o sea que Dios no reina, o sí reina. O por un periodo Dios no reina y reina Satanás. No, Dios es rey absoluto. Recuerden que en los textos anteriores, en el 14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Cuando aquí dice que Dios permitió darle el reino a la bestia, no es que Dios dejó de reinar, o que hicieron una subsede, ¿sí? Un palacio periférico, o una franquicia, no. Aquí lo que está diciendo es que Dios es Rey absoluto y eterno, y en ese reinado perfecto y absoluto Él determinó que aquellos que no se quieran someter voluntariamente a su ley, queden bajo maldición y les va a poner un capataz, un tirano capataz que los gobierne. ¿Quién es ese tirano capataz? La bestia. ¿Y saben cuál es la bestia que usted tiene dentro? Su propio corazón. ¿Cuál es ese tirano que lo gobierna a usted y lo inclina al mal? Nuestro corazón. ¿Sí sabían ustedes eso? La bestia no es que está en un palacio por allá en Norteamérica, ni en Rusia, ni entre los chinos. La bestia está en su propio ser. La Biblia dice cada uno peca porque de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quién es el que me atrae y me seduce? Ningún emperador, ningún reino, ninguna empresa, es mi propio corazón. Y eso es importante que lo entendamos, hermanos queridos, porque si no lo entendemos, nosotros terminamos culpando a muchos y nunca asumimos la responsabilidad. Cada uno peca de su propia concupiscencia. Dios determinó que se pusieran de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, la decisión de Dios para este sistema es que se pongan de acuerdo. ¡Fabuloso! Tengo un socio, ¿sí? Y me puedo encontrar y puedo salir y puedo departir y tener resultados. Y claro que hay resultados. Si todos son malvados, ¿cuál es el resultado? Placer, libertinaje, no hay límites, no hay condiciones. ¿Y quién no quiere tener un contrato sin condiciones? ¿Quién no quiere tener una relación abierta? ¿Quién no quiere tener un negocio sin cláusulas? Pues todos. ¿Qué tal que uno cuando vaya a buscar una casa en arriendo, el dueño de la casa le diga, mira, el valor del arriendo es este,
Pero usted me paga cuando quiera y como pueda, no se preocupe. Y me entrega cuando quiera su casa y la puede usar para lo que usted quiera. De seguro que ya uno alquila. No firma contrato enseguida. Porque todos queremos un contrato sin cláusulas, sin condiciones, sin límites, sin restricciones y sin consecuencias, ¿o no? Pero cuando uno, el acreedor, le dice, su merced, ¿sí se acuerda que hoy es primero? ¿Sí se acuerda que ya terminó el mes? ¿Este mes es de 28? No sé. Sufre porque uno sabe que hay condiciones en ese contrato y que al haber condiciones también hay consecuencias para las partes. Entonces uno comienza a sufrir porque uno dice, es que yo firmé ese acuerdo. Tiene cláusulas, tiene condiciones y tiene también consecuencias. Este acuerdo que hizo la bestia malvada con la mujer malvada no tenía condiciones. Porque el mundo no pide condiciones. ¿Saben cuál es la única condición? Todo esto te daré. Solo disfruta, vive feliz. No hay límites, no hay restricción, haga lo que usted quiera, no hay límites. No hay Dios, no hay códigos, no hay a quien rendirle cuentas. Y de hecho muchos dicen comamos y bebamos. Ni siquiera hay un más allá. Ni siquiera preocúpese por mañana. O sea, no se preocupe por el qué dirán. Ese es un pensamiento común de la sociedad. ¿Cómo que el qué dirán? ¿Cómo que usted tiene que llamar a su papá y a su mamá y pedirle permiso? No. Si usted ya tiene 10 años. ¿Cómo así que usted tiene que pedirle permiso a su esposa o contarle? ¿Se deja mandar de la señora? No, hombre. Tome sus decisiones, no le rinda cuenta a nadie, no se rinda ante nadie. No hay límites. Entonces, ¿eso es un buen trato? Pues claro. ¿Qué mejor trato que un negocio donde yo tengo utilidad, puedo hacer lo que quiera y no tengo que rendirle cuentas a nadie? ¿Firmarían ustedes ese trato? Claro que sí. Gana lo que usted quiera, hace lo que quiera, sale donde quiera, se relaciona con quien quiera y nadie le va a pedir resultados. ¿Qué dijo la bestia? No, ¿dónde hay que firmar? Y esta mujer malvada, eso firmaron enseguida y ya salieron uno encima del otro. Y brindaron, la Biblia lo relata. Dice que andaban con un cáliz brindando, que andaban bien vestidos y mostrando todos los lujos de sus placeres y su libertinaje sin límite. Con que Dios os ha dicho, no, eso Dios no. Hermanos, ese no es un buen trato. La bestia nos lo pone como un buen trato, pero ustedes y yo sabemos que ese no es un buen trato. Eso fue lo que el hijo pródigo pensó. El buen trato es, me voy de la casa y hago mi vida. ¿Fue un buen trato? Para él en el momento lo era, pero Dios nos revela que fue la peor decisión que él tomó. Que no solo trajo dolor y miseria a su vida, sino que también trajo dolor al Padre y trajo toda una aflicción y trajo toda una confrontación. ¿Por qué lo hizo este joven? ¿Qué bestia lo indujo a hacerlo? Su propio corazón. ¿Quién conocerá sus propias acciones? ¿Quién pesará, quién le dará el verdadero peso a las acciones del corazón nuestro? Dios nos la da, por la palabra, porque nosotros siempre decimos, no, mi corazón es bueno. Sí, mis decisiones son sabias. Yo siempre pienso que yo sé más que todos ustedes y que soy más inteligente y más experimentado que todos ustedes. Y yo sé que ustedes piensan igual. ¿Y qué dice la Biblia? Si usted no depende del Señor, lo único que va a cosechar es miseria y dolor. ¿Y cómo va a quedar al final del día? Desnudo, avergonzado, humillado en sus emociones, en sus inversiones, en sus decisiones. ¿Por qué? Porque usted tomó decisiones sin Dios. ¿Sí? Porque usted las decisiones no las tomó para la gloria de Dios. El que se deja guiar por su propio corazón, ¿será que toma decisiones para la gloria de Dios? Nunca. Usted puede poner ahí en el estado, en el perfil, puede poner Solideo Gloria. Eso no tiene ningún sentido. Al menos que su corazón sea regenerado y esté totalmente sumiso a la palabra. De lo contrario, usted puede poner todos los eslogans y no sirven. No sirven porque usted toma decisiones basado en su corazón. Y si el corazón es malvado, ¿cómo son las decisiones? Para sí mismo.
Un corazón engañoso, ¿qué decisiones toma? Engañosas. Un corazón ambicioso, ¿qué decisiones toma? Ambiciosas. Un corazón egoísta, ¿qué decisiones toma? Un corazón peligroso, ¿qué decisiones toma? Grave lo que estamos diciendo, pero es lo que la Escritura nos está diciendo. La base para tomar decisiones es el corazón. Si el corazón es malo, las decisiones son malas. Si las decisiones se toman basadas en la palabra, esas decisiones glorifican a Dios. Cuando nosotros decimos sol y deo gloria, lo que estamos diciendo es la base de toda nuestra vida no es nuestro corazón, no son nuestros anhelos, no son nuestros sueños, sino la palabra de nuestro Dios. Y en tal sentido, vamos bien encaminados porque vamos encaminados a la gloria de Dios. Yo les pregunto, esta mujer que aparentemente al comienzo del capítulo era tan inteligente, tan bien puesta en su lugar, ¿estaba pensando en tomar decisiones para la gloria de Dios? ¿Qué era lo que ella consideraba en la toma de decisiones al buscar un acuerdo? Su conveniencia, su utilidad, que no le pusieran límites. Hoy en día es muy común escuchar a los jóvenes diciendo, yo no quiero casarme porque no quiero que nadie me controle. Entonces, cuando hacen los acuerdos iniciales, ¿qué es lo primero que dicen? A mí no me controle. Si le gusta así, bien, o si no, a mí no me gusta que me estén llamando, a mí no me gusta que me estén preguntando dónde estoy, a mí no me gusta que me pongan límites. ¿Qué es lo que le están diciendo? O sea, ¿qué es lo que quiere esa persona? Una conveniencia, una utilidad propia, mas no quiere rendirse a la gloria de Dios. Y muchos creyentes vienen a las iglesias pensando lo mismo. No, mi vida privada es mi vida, no se metan con lo mío, no me examinen, no me juzguen, no me disciplinen, no me corrijan. Pues entonces no venga a la iglesia. Porque si usted viene a la iglesia, usted sabe que tiene que sujetarse a la palabra y a unas autoridades visibles. ¿Estamos de acuerdo? Si usted es miembro de la iglesia, levanten las manos los miembros de la iglesia. Si usted es miembro de la iglesia, usted sabe que tiene que someterse. No porque le toquen, no porque lo obliguen, es porque usted voluntariamente, por la guía del Espíritu Santo, tomó la decisión de ser miembro de esta iglesia. Entonces, si a usted la iglesia, los ancianos o un hermano le llama la atención, ¿usted qué tiene que hacer? Someterse. ¿Por qué? Porque usted toma decisiones no basadas en su corazón, sino basadas en la palabra, y todas las decisiones basadas en la palabra son para la gloria de Dios. Cuando yo tomo decisiones basadas en mi corazón, el día que me llamen la atención, ¿qué hago? Me pongo más alto que las estrellas. Me rebelo, me inquieto, resisto, ¿y qué termino diciendo? Me voy. No me someto a los hombres. No, todos nos tenemos que someter mutuamente si estamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esta malvada mujer con esta malvada bestia tomaron decisiones para su propia conveniencia, para que saliera a la superficie lo que había en el corazón. Y al final Dios nos muestra todo lo que había en el corazón: engaño, perversión y maldad. Y eso es justamente lo que vamos a decir. Hasta que se cumplan las palabras de Dios. Eso es importante, es decir, hay un límite, hay un check-in, ¿cierto? Hay un día donde tendremos que rendir cuentas, ¿sí? Hay un día donde tenemos que hacer caja, y cuando Dios hace caja, cuando hace arqueo, ¿sí? Cuando hace el balance final, ¿qué sale en la superficie? El resultado. Yo puedo decir que estoy bien en mis finanzas, pero ¿cuándo me doy cuenta realmente si mis finanzas van bien? Cuando se hace el balance general. ¿O no? O cuando uno dice, no, mi salud está bien, no, yo estoy bien. Y uno va al médico y le hace un chequeo, y ahí uno dice, no estoy bien. O sea, ¿quién es el que puede decidir o decirme cuál es el resultado final? El médico, ¿sí? El médico o el administrador o el mayordomo de mi vida. Yo puedo jurar que mi salud está bien. Pero cuando voy al médico, el médico me saca, de hecho muchos no vamos al médico porque nos saca como más de 20 enfermedades que no queremos tener. Pero muchos de nosotros también pensamos que nuestras finanzas están bien. ¿Cuándo nos damos cuenta si están bien o no? Cuando se hace un balance serio. Y cuando ese balance serio me dice, usted está en rojo, usted está descapitalizado,
Entonces, donde tengo que tener cuidado y decir, estoy perdiendo mi casa, estoy perdiendo mi futuro, no estoy haciendo nada. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando ese balance me da por lo menos un equilibrio, o me da por lo menos un estado favorable para mi sustento, pues yo puedo estar tranquilo. Pero ¿quién es el que tiene que hacer ese balance final? Pues Dios nos pone en balance o en la balanza. Lo que yo quiero decir aquí es, hay una base de decisiones que es el corazón. Hay unos acuerdos públicos, pero hay un día donde se pesarán los resultados. Y en ese día final se dará el resultado final. ¿Cuál es el resultado final de esta bestia malvada? Juicio y condenación. ¿Cuál es el resultado eterno de esta mujer mala y peligrosa? Humillación, vergüenza y ser quemada o puesta al fuego. La pregunta es, ¿esta mujer imaginó, soñó algún día que el balance iba a ser contrario a la inversión que ella hizo, o al desgaste, o a la malversación que hizo de su vida, o de su talento? No. Igual como nuestros jóvenes, cuando se entregan a los placeres del mundo, nunca ellos evalúan que al final del día hay serios resultados en contra. Nunca. Ellos solamente ¿qué dicen? Voy a hacer lo que yo quiero, voy a vivir a mis anchas, y me va a ir bien. Pero nunca ellos consideran que hay un día donde se establecerá un resultado final. Lo que la Biblia nos va a decir acá es, esta bestia y esta mujer que hicieron un acuerdo malvado basado en su corazón engañoso, Dios les permitió gobernar. Dios les permitió lograr cosas, placeres, conquistas, adquisiciones sin límites. Y vivieron y disfrutaron. Y como dice el salmista, lograron con creces los antojos de su propio corazón. Lograron. ¿Y quién no quiere lograr cosas? Todos queremos lograr. Yo quiero lograr. Lo que está diciendo aquí es, pero hay que advertir y advertirnos que hay un día donde se toma el resultado. Hay un día donde se hace un balance. ¿Sí? Se tiene que hacer un arqueo final, un balance. ¿Y qué va a pasar? Solo hay dos posibilidades en ese balance. No hay un aspecto neutral en el balance. En el balance es o vida o condenación, ¿cierto? O esperanza o humillación eterna. No queda un estado de pérdidas y ganancias en cero. O hay superávit o hay déficit. Una de las dos. El malvado y el impío, ¿qué va a tener en el resultado? Déficit. Le faltó no solo 5 centavos para el peso, sino que toda su vida la invirtió mal. O la malgastó, como dice, viviendo perdidamente. El creyente, solo por la gracia inmerecida de nuestro Dios, tendrá superávit en su estado de resultados. No por obra de él ni por mérito de él, sino porque Cristo pone a su cuenta todos los efectos de la redención. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo se mide el resultado? Alguien pudiera decir, no, pues de acuerdo a la mentalidad que tuvo, a cómo soñó, a cómo planeó, a cómo manejó sus negocios, sus talentos, su vida. No, hermanos queridos, así no se mide el resultado. El resultado final se mide de acuerdo al plan inicial, no de acuerdo a los resultados finales. A veces uno piensa que una decisión es mala porque el resultado es malo. No, las decisiones son malas porque están fuera de los principios, no por el resultado. ¿Sí me va a entender? Si yo hice un viaje y en el viaje tuve un accidente, entonces digo, no, ese viaje no lo debiera haber hecho porque me accidenté. Estoy juzgando mi decisión basado en el resultado y no basado en el principio. ¿Sí me va a entender? ¿Qué principio me guió o me motivó o me dirigió o me amparó esa decisión? Si el principio es errado, obviamente, aunque el resultado sea bueno, obré mal. Yo puedo hacer un mal negocio y que me vaya bien. Yo conozco mucha gente que hace malos negocios y muy oscuros y tiene unos resultados exponenciales. Y entonces uno que dice, uy, ¿cómo le está yendo de bien? Dios lo está bendiciendo. Se va a hacer arqueo final. ¿Sí? Se va a pedir un resultado. Hay un balance.
Y en ese balance, aunque él tenga un resultado favorable en términos de salud, de que no tuvo consecuencias temporales, en términos de economía prosperada, el resultado no se mide de acuerdo a los resultados finales o los dividendos finales, sino que el resultado se mide de acuerdo al plan. ¿Cuál fue el plan de Dios para el hombre? ¿Para qué Dios creó al hombre? Para su gloria. Si yo no viví para la gloria de Dios, ¿cuál es el resultado final? Condenación. ¿Por qué? Porque no me ajusté al plan. No me ajusté al plan. Y uno pudiera decir, Señor, Señor, pero yo iba a la iglesia los domingos. Señor, y es más, yo en los últimos años iba a una reformada y era presbiteriana y viera cómo era de buena. Usted puede decir todo lo que diga. Si usted no se ajustó al plan, el resultado es perdición. La Biblia dice, en ese día final muchos dirán, en tu nombre hicimos, y en tu nombre soñamos, y en tu nombre invertimos, y en tu nombre, y en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les dice? ¿Ustedes quién son? ¿Sí me hago entender? Si tú lo miras con base a los resultados, hice este negocio y me está yendo bien, esa es la voluntad de Dios, pues entonces todos los que hacen negocios ilícitos estarían en la voluntad de Dios, porque son prósperos económicamente. Y muchos de ellos ni siquiera tienen negocios ilícitos en el sentido de que roben. Sus inversiones, sus trabajos son legales según las leyes del país, pero su corazón es engañoso, egoísta, ambicioso, codicioso, y tienen mucho dinero. ¿El resultado es bueno o malo para el impío, aunque tenga buenos resultados? El Salmo 73 dice que el salmista vio a los impíos cómo prosperaban. ¿Recuerdan? Negocios, heredades, propiedades, ascensos, mucho dinero en la billetera y en la cuenta. ¿Y se acuerdan qué sintió en el corazón este salmista? Honesto Dios al mostrarnos esta circunstancia. ¿Cuál fue el sentimiento de este salmista? ¿Por qué a ellos les va bien y a mí me va tan mal? Y yo diezmo. Y yo voy a la iglesia y me va mal. Y mi negocio no despega, ni mi salud no despega. Y siento que a veces vivo miserablemente en mi economía, en mi estabilidad. O sea, ¿qué pasa conmigo? Y hizo una tabla de comparación con el otro. Y la emprendió contra Dios. No es justo eso. No es justo que si usted hace negocios lícitos no tenga una solidez económica. Decimos nosotros, ¿no? No es justo que si yo me dedico a Dios y no tengo una vida licenciosa, mi salud esté tan quebrantada. Eso no es justo. Mejor vivir una vida desordenada. Porque el desordenado no tiene límites y mire cómo vive, rosadito y gordito. Y se ve bien. Y el impío malversa sus finanzas y invierte mal, ¿y cómo tiene de prosperidad? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dice Dios a Asaf? Asaf, te espero el domingo en la iglesia. Asaf fue a regañadientes a la iglesia ese domingo. Muy malhumorado, muy frustrado, muy dolido con Dios. Dios no me prospera. Y los impíos sí prosperan. No vale la pena volver a la iglesia. Pero dice la Biblia que Asaf, estando en la iglesia, en el templo, en el santuario, ¿qué entendió? Que aunque los impíos prosperen, el resultado de ellos es condenación. Que aunque los sabios o los píos no prosperen y tengan aflicciones, el fin de ellos es vida eterna. La pregunta es, ¿usted qué busca? ¿Qué aspira usted? ¿Vida eterna o condenación? ¿Detrás de qué va usted? ¿Cuál es el plan de su vida? Si el plan suyo es tener dinero en abundancia, pues la iglesia sobra y la fe sobra. Pero si el plan suyo es vivir para la gloria de Dios, no se tiene que regir por su corazón, sino por la palabra y aceptar gloriosamente y gozosamente el plan de Dios para su vida. Y muchas veces el plan de Dios para la vida de creyentes en algunos episodios de su vida es aflicción, a veces escasez, a veces enfermedades y muchas veces persecución.
¿Les gusta el plan? Pues esas cláusulas no me gustan mucho, pero es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el resultado final de ese plan? Vida eterna. ¿Ese es un buen trato o un mal trato? Ese es un excelente trato. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Sí? En el mundo seréis aborrecidos, pero yo estoy con vosotros. ¿Sí? En el mundo seréis abofeteados y tendréis aflicción y escasez y muchas necesidades, pero no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y de pronto los matan, los aborrecen, los torturan, los humillan, los vilipendian. Pero no se afanen que eso hicieron con el árbol verde. ¿Sí? Yo estoy con ustedes y eternamente tendrán el placer, el gozo, la satisfacción de disfrutar todos los resultados del plan, que es salvación y vida eterna. Hermanos queridos, no hagan tratos con el mundo, porque todos los tratos con el mundo siempre terminan mal. No hagan tratos con su propio corazón. No se confabulen con su propio corazón. No sean cómplices de su propio corazón, porque su corazón es engañoso. No se coluda con su corazón engañoso, porque usted va a terminar mal. Usted lo único que tiene que hacer es rendirse a Dios y a su palabra y decirle: Señor, mi corazón está inclinado al mal, encamíname en tu verdad. Mi corazón es engañoso y desviado, por favor, cuídame, ten misericordia de mí y guíame de acuerdo al plan de tu palabra, al plan de tu santa ley, para que yo tenga esperanza. Amén. Ese es un buen trato. Ese es un buen negocio, perdóneme la expresión. ¿Sí? Ese es un buen resultado. Sométase a la ley de Dios, déjese guiar por el Espíritu Santo y por las guías visibles que Dios le ha dejado, y usted gozará eternamente del bien y la benevolencia del Señor. Déjese llevar por su propio corazón, y aunque prospere económicamente, usted terminará en la miseria del engaño y de la maldad. La pregunta es: ¿usted sobre quién cabalga? Porque esta malvada mujer cabalgaba sobre la bestia. ¿Cómo quedó al final del día? Desnuda y en vergüenza. O usted va por el sendero de la vida y camina sobre el Evangelio y se guía sobre los principios, aunque implique dolor y aunque implique negaciones. O usted va por el camino ancho, sin límites, buen trato a la vista, pero mal trato el día del resultado. ¿Se acuerdan esta parábola que Jesús dio de los labradores malvados y los que maltrataron al dueño de la viña? ¿Se acuerdan qué dice el Señor el día de la siega? ¿Qué va a hacer con estos trabajadores y obreros malvados? ¿Se acuerdan qué dice? Dice que los juzgará y se pondrá o derramará toda su ira sobre ellos porque fueron inclementes, fueron malvados y no tuvieron en cuenta a Dios. Hermanos queridos, hay un plan. Dios tiene un plan decretado para cada uno de nosotros, y el plan de Dios es que vivamos para Él. Para eso nos ha dejado su palabra, para eso nos ha dejado su espíritu, para eso nos ha dejado la iglesia. ¿Es poca cosa lo que tenemos? Tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos la fe y tenemos una iglesia, una nube de testigos que nos han antecedido. Estamos equipados para vivir para Él. Si usted quiere seguir viviendo por su cuenta, hay consecuencias, hermanos queridos. Hay consecuencias, pero si nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, hay esperanza siempre. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el proverbista, y miren tus ojos por mis caminos. Amado Señor, tu palabra es perfecta y preciosa, pero como dice tu misma palabra, es como dardos. Son como clavos hincados las palabras del predicador. Tu palabra nos advierte que nuestro corazón es engañoso. Todos nosotros aquí queremos bienestar, fama, poder y comodidad. Ese es un común denominador de todos hoy aquí, desde el menor hasta el mayor. Pero tu palabra nos dice que nuestro corazón es engañoso. No es que anhelar comodidad sea malo. Lo malo es cuando nuestro corazón nos gobierna. Y nos gobierna la ambición, nos gobierna el materialismo, nos gobierna nuestros propios deseos y placeres. Tu palabra nos dice que debemos ser gobernados por tu palabra.
Y ese intercambio no lo podemos hacer nosotros. Pero tú ya lo hiciste en la cruz a través del sacrificio. Tú hiciste la transacción preciosa y perfecta de derramar tu sangre para perdonar los pecados de tus hijos y regenerarnos por el poder de tu Espíritu Santo. Una vez regenerados, no tenemos excusa, porque ya no podemos llevarnos o dirigirnos o inclinarnos por nuestro corazón, sino doblegarnos a tu palabra. Aunque muchas veces nuestras decisiones, nuestras inversiones son guiadas por sentimientos, por emociones volátiles y por sueños tan efímeros como las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor. Y posiblemente algunos de nosotros hoy aquí o de los que escucharán esta prédica estarán siendo llevados por su propio corazón y estarán cosechando todo el dolor, el fracaso de su rebeldía, de su ambición, de su codicia, de su falta de sujeción. Posiblemente en sus relaciones emocionales, en sus hogares, en sus economías. Te suplicamos todos unánimemente que nos perdones. Por favor, perdónanos, Señor, porque nos dejamos llevar por ambición, por codicia, por la ilusión de este mundo, por lo brillante y lo gracioso de este mundo, y no atendemos tu palabra, que es sabia y perfecta, y nos muestra el plan del pacto de la redención. Perdónanos. Y por favor, Señor, te suplicamos que nos permita volver al camino, que nos traigas al camino, y aún con las consecuencias de nuestros pecados nos endereces nuestro caminar, para que tomemos decisiones sabias, para que no prime nuestro corazón, ni nuestros sueños, ni ilusiones, sino que prime tu palabra, para que no nos guiemos por los resultados, sino por los principios, para que no nos guiemos por sueños, sino por palabras, por leyes justas, sabias y celestes, que tú nos has dejado a través de tu palabra. Te damos muchas gracias por dejarnos tu palabra escrita en nuestro propio idioma, por dejarnos el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente, por darnos la fe. Y gracias por darnos una iglesia. Nos has dejado una iglesia hermosa, con presbíteros sabios y temerosos de ti para que nos guíen, nos orienten, nos asesoren, nos adviertan. Te damos gracias porque tenemos todas las provisiones necesarias para poder vivir para ti. Si no lo hacemos es rebeldía y necedad. Si lo hacemos, gloria a ti, que nos humillas y nos diriges a tu santa voluntad. Señor, si estamos cosechando resultados malos de nuestro corazón engañoso, por favor, perdónenos, Señor, y danos la oportunidad de vivir para ti. Danos la oportunidad de gozarnos en tu palabra. Danos la oportunidad de enderezar nuestras pisadas y de no mirar hacia nosotros, sino mirar hacia ti, hacia Jesucristo, el Cordero vencedor. Que el acuerdo que hagamos sea el acuerdo de vivir para ti y vivir de acuerdo a tu palabra. No un acuerdo con nuestro propio corazón y nuestros propios anhelos, porque terminaremos frustrados y en miseria, cosa que muchas veces ya hemos cosechado. No queremos seguir cosechando dolor para nuestros hijos, para nuestros hogares, para nuestras economías. No queremos seguir cosechando dolores para nuestra propia iglesia, por rebeldía y por altivez y por malas decisiones. Ayúdanos a ser humildes y aprender de ti. Ayúdanos a ser sencillos y sabios y a someternos a tus principios, aunque eso tenga costo en el momento. Pero al final del día el resultado es placentero, porque el plan tuyo es vida eterna y gloria eterna para tus hijos. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, querida iglesia.